Amén. Puedes tomar tu asiento. Es una gran bendición poder saludarles. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Bien? Estamos muy agradecidos con Dios por este tiempo y por la oportunidad que nos da de congregarnos, de servirle, por la oportunidad que nos da de estar en su casa. El salmista decía, ¿verdad? Mejor es estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. De alguna o de otra forma el Señor nos vuelve y nos atrae de nuevamente a casa. Y estamos contentos y agradecidos con eso porque el Señor tiene misericordia de nosotros. El Señor ha sido bueno con nosotros. ¿Alguien de nosotros hemos experimentado la bondad de Dios en nuestra vida? Estoy seguro que sí. Todos de alguna forma Dios ha tratado personalmente, específicamente con nosotros. Pero no es malo, es bueno, porque Dios quiere que nosotros estemos cerca de Él. Porque Dios quiere que caminemos con Él. Lo malo es que el Señor nos olvidara, ¿verdad? Lo malo es que el Señor se alejara de nosotros, pero constantemente está ahí insistiendo, constantemente está ahí tratando en nuestras vidas, redarguyendo en nuestro corazón, de alguna u otra forma hablando a nuestra vida. Y gracias a Dios por eso, porque como dice un canto, ¿no? ¿Qué sería de nosotros si el Señor no nos hubiera alcanzado, no nos hubiera perdonado? ¿Dónde estaríamos? Hay tanta gente que no tiene la oportunidad que tú y yo tenemos. Y gracias a que tú y yo estamos bien, nuestra familia puede ser bendecido, nuestras decisiones pueden ser transformadas, nuestro entorno puede ser cambiado. Yo estoy seguro de que porque sirvo a Dios mi familia ha sido bendecida. Yo estoy seguro de que porque sirvo a Dios mi descendencia, como dice la Escritura, no va a mendigar pan. Dice la Escritura que no ha habido justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Por eso estamos bien, por eso tenemos la oportunidad, porque su palabra dice que el deseo de Dios es que ninguno quiere que se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y quizás es cuestión de tiempo de que nuestra familia sea alcanzado. Quizás es cuestión de tiempo que ese problema sea solucionado. Quizás es cuestión de tiempo de que salgamos del agujero en que muchas veces nosotros mismos por nuestras propias decisiones vamos. Porque nadie nos lleva, solitos vamos. Solitos tomamos las decisiones y el Señor, que nos da el libre albedrío, que nos da la libre decisión, nos dice: está bien, ve, aprende. Pero cuando le necesitamos va a estar ahí como un padre fiel. Cuando el niño se cae, le da la mano y lo vuelve y lo encamina y le dice: yo soy tu padre. ¿Cuántos están agradecidos con ese Dios? Con ese Padre amoroso, ese Padre bondadoso y ese Padre que estamos en sus manos y estamos en sus planes. Estamos en los planes de Dios. ¿Alguien lo puede creer que estamos en los planes de Dios? Desde el momento en que decidiste caminar con Dios, aceptarlo como tu Señor y como tu Salvador, entraste en los planes de Dios. Ya no puedes muchas veces cambiar el rumbo de tu vida porque Dios ya lo tiene trazado. Muchas veces las decisiones que tomamos son malas, sí, pero Dios en su infinita misericordia sabe que vas a regresar a casa. ¿Cuántos de nosotros nos hemos alejado de Él? ¿O cuántas veces hemos intentado dejarlo? Nosotros nos metemos con Dios. La vida no es fácil, porque sabe el enemigo que si nosotros nos metemos en su territorio somos personas peligrosas, que van a salvar almas, que van a ir en contra de la corriente que el mundo está estableciendo, que van a ir en contra de lo que el mundo está poniendo, en contra de las ideas que están surgiendo, en contra de las corrientes teológicas que se están presentando el día de hoy. Y muchas veces nos alarmamos. Andan muchas teorías que el Espíritu Santo es mujer, que Adán y Eva no existió, y tantas cosas que están surgiendo. Pero cuando nosotros vamos a la historia nos damos cuenta que, como dijo el sabio Salomón, nada es nuevo. No hay nada que haya pasado debajo del cielo y que se vuelve a repetir. Y muchas veces el ciclo de nuestra vida se repite. Y lo que necesitamos es aprender del que sabe. ¿Y quién es el que sabe? Dios. ¿Hay alguien más sabio que Dios en este lugar? No lo hay. Y muchas veces vamos y tratamos de encontrar sabiduría por otros lados. Pero cuando dice la palabra que el principio de la sabiduría, ¿qué es? Es el temor de Dios, el temor a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar constantemente
mente. ¿Te has equivocado alguna vez? Estoy seguro de que sí. Pero ¿sabes por qué? Porque no hemos tomado en cuenta a Dios. ¿Alguien se ha equivocado en sus relaciones? Muchas veces. ¿Alguien se ha equivocado en sus decisiones? Muchas veces. Algunos todos los días. Algunos salen con la chamarrota y no saben que va a ser calor y nos equivocamos y andamos cargando la chamarra. Porque muchas veces no tenemos control de los planes, pero tenemos que aprender a lidiar con lo que no planeamos durante el día. Y es ahí donde necesitamos esa paz de Dios, esa dirección de Dios. Es ahí donde necesitamos al Dios que nos conoce y que sabe por dónde conducirnos. Así llamó a un hombre que se llama Moisés. ¿Alguien se acuerda de Moisés? ¿Y cómo es que él se quiso apresurar a los planes de Dios? Dios lo llamó con un propósito. Desde el principio Dios había llamado a un hombre llamado Abraham, que quería ser un pueblo especial, un pueblo que le sirviera, un linaje escogido. Y por alguna u otra razón Abraham no vio a ese pueblo que Dios le había prometido, que sería padre de multitudes. Y fue a un lugar, el pueblo de Dios, y entró en un lugar que se llama Egipto. ¿Se acuerdan? Ellos llegaron ahí y se empezaron a multiplicar. Y el pueblo empezó a ser esclavo. Entonces Dios llamó a un hombre que se llama Moisés. Pero antes de eso Moisés había matado a un egipcio y había huido. Y por 40 años estuvo en el desierto. Entonces Dios lo llamó y tuvo un encuentro personal con él. Lo llamó, le dijo: quiero que tú vivas en santidad, quiero que tú andes en mis caminos, quiero que tú vayas y me sirvas y liberes al pueblo de Israel, que le hagas entrar en las promesas que le prometió a Abraham y que les enseñes a vivir en santidad. Eso era lo que Dios le quería con Moisés. Entonces, en el capítulo 10, verso 12 y 13, es ahí donde quiero compartirte el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas el día de hoy. En el capítulo 10, Dios habla acerca de un pacto renovado, y te lo quiero resumir así rápidamente. Habla de un pacto que Dios le había dado a Moisés, porque este Moisés en una ocasión había destruido las tablas, se enojó y se las tiró al pueblo de Israel, entonces se destruyeron. Y Dios nuevamente vuelve a renovar ese pacto que Dios le había dado al pueblo. Después de esto viene algo muy específico, muy simbólico, algo que Dios quiere transmitir a su pueblo. Habla acerca de las enseñanzas y responsabilidades que Dios tiene, número 1, para con él, número 2, para con nosotros mismos, y número 3, para con el prójimo. Hay 3 responsabilidades, pero no quiero hablarte de las 3 el día de hoy. Voy a hablarte solamente de una, de la responsabilidad de lo que nosotros tenemos con Dios. Y número 1 es, dice la escritura en Deuteronomio capítulo 10, si ya estamos ahí. Deuteronomio capítulo 10 en el texto bíblico. Dice la escritura 10, capítulo 10, verso 1, verso 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. ¿Para qué dice la escritura? ¿Para que tengamos qué? Para que tengamos prosperidad. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos prosperidad? Alguien piensa en una casa de 10 recámaras. Alguien piensa en un Mercedes. Alguien piensa en ropa de marca. Alguien piensa en tener buena alimentación. Alguien piensa en estar saludable. Pero muchas veces la prosperidad no tiene que ver nada con eso. He conocido personas
hemos visto en la televisión que hay personas que tienen mucho dinero y terminan en el suicidio. Hay personas que llegan a alcanzar la fama y no es suficiente. Porque dice la Escritura que nosotros necesitamos la paz. ¿Y cómo es la paz de Dios? Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que el mundo no nos la puede dar. Nosotros necesitamos a ese Dios para que nosotros vivamos como en plenitud, en prosperidad, llenos. Que no tengamos mucha necesidad, sino que tengamos mucha necesidad, pero de Dios. Jesús dijo: alejado de mí, nada puedes hacer. Yo he entendido que alejado de Jesús no podemos hacer mucho. Con nuestras propias capacidades no lo vamos a lograr. El Señor, a la medida en que nosotros vamos caminando con Él, va supliendo nuestras necesidades. Esa oración o esa petición o esa necesidad que aún no ha sido respondida, ¿sabes qué? Solo es cuestión de tiempo. Vamos en un proceso. Quizás muchas veces no lo ha recibido porque no es el tiempo. Moisés se quiso apresurar a los planes de Dios. Él a lo mejor pensó y dijo: yo a lo mejor puedo ser el libertador. Y no estaba mal, pero no era en el tiempo de Dios. Muchas veces nosotros nos apresuramos y nos saltamos procesos. Y es por eso que no disfrutamos nuestra vida. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que Dios está actuando en nuestra historia. Dios está actuando en nuestro tiempo. Y estoy seguro que ahorita no te estás dando cuenta, o cuando está la adversidad no nos damos cuenta, pero cuando pasa 1 o 2 años nos damos cuenta de que Dios estuvo ahí. Cuando se te murió ese familiar y no supiste qué podías hacer, pero pasaste y ahora te acuerdas y dices: no cabe duda de que Dios ha sido fiel. No cabe duda de que Dios ha sido bueno con nosotros. Quizás pienso por un momento: mi vida no ha sido del todo buena. Espera un momento, Dios sigue trabajando contigo. A Dios no se le han acortado las manos. Dios todavía sigue en el plan y Dios es eterno. Quizás nosotros ya tengamos, como dicen por ahí, las arrugas, ¿no? Algunos tenemos arruga encima de las arrugas, pero creemos que Dios sigue trabajando en nosotros. Y han habido tantos hombres que quizás en su vida, en el transcurso de su vida, no hicieron muchas cosas, pero pasó el tiempo y Dios trabajó con ellos. Dice que enumeré 5 cosas que Dios pide de nosotros. ¿Qué es lo que Dios exige y está pidiendo de nosotros? Número 1 es que Dios quiere que nosotros le temamos. Es el temor a Jehová, y viene del hebreo yaré, que significa reverenciar, asombrar, formidable, maravilloso, honrado. Eso significa temer a Dios. Temer a Dios no es que fallamos y vamos a estar con el miedo de que Dios nos va a castigar. El temor a Dios es que nosotros le demos el lugar que a Él le pertenece. Temer a Dios es honrarlo en nuestras decisiones, es reconocerlo en nuestros caminos. Ese es el temor a Dios. Decíamos el versículo de hace rato, el principio de la sabiduría. ¿Qué es el temor? Temor a Jehová. Entonces, el temor a Dios es darle nuestra reverencia. El proverbio dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Salmo número 112 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendito. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Cuando nosotros tememos a Dios, ¿qué dice la Escritura? Bienes y riquezas habrá en nuestra casa, que nosotros nos deleitamos en sus mandamientos.
¿Cuántos de nosotros nos deleitamos en lo que leemos de la palabra de Dios? Y no necesitamos de mucha revelación, solamente necesitamos de saber qué es lo que va diciendo cada palabra. Número 2, dice la Escritura, que nosotros andemos en sus caminos. Y en esta parte quise ver qué significaba en el hebreo, porque entré como en una confusión de Juan 14:6, me parece, donde dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces aquí está diciendo que nosotros andemos en sus caminos, de una forma plural. Y en Juan dice en su camino. Yo dije, ¿cuál es la diferencia? Y noté que no hay ninguna diferencia. Que lo que el Señor está diciendo, los caminos es el transcurso de nuestra vida. Los caminos vienen del hebreo derek, que es curso de vida, misión, carrera, conducta. Y en otro vocablo que dice darak, que es tensar un arco. Oseas capítulo 14, verso 9 dice: ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová, ¿cómo son? Son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. ¿Cómo son los caminos de Jehová? ¿Cómo son? Son rectos. Número 2, ¿cómo debemos andar en los caminos rectos de Dios? 1 Corintios capítulo 5 verso 7 dice: por fe y no por vista. Gálatas 5:16 dice: en el espíritu y no en la carne. Si tú ya eres iglesia de Dios, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Es andar por fe y no por vista. Andar en los deseos del espíritu y no en los deseos de la carne. En la luz y no en las tinieblas. Efesios 5:8. Como sabios y no como necios. Efesios 5:15. Así es como debemos andar en los caminos de Dios. Moisés está diciendo: amarle con todo el corazón, que viene del hebreo ahab, que significa amigo, deleitarse y gustar. ¿Qué es amarle a Dios? Es que nosotros gustemos como es Él, que nosotros nos deleitemos en Él. Y me viene a la mente 2 versos, 2 salmos, que dice: deleítate a sí mismo en el Señor. ¿Qué va a pasar? Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. ¿Hay algo en tu corazón que necesitas una respuesta? ¿En dónde lo vamos a encontrar? En Dios. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Es deleitarme en Él, amar su presencia, decirle al Señor: ayúdame a amarte con todo mi corazón. Dame el deseo de querer que tú dirijas mi vida, de que yo siempre esté constantemente contigo, deleitarme en tu presencia. Y número 2, otro salmo que dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en Él confía. En otras versiones dicen: felizmente el hombre que confía en Dios. Si no eres feliz, o si no somos felices, es porque no estamos confiando en Dios. Cuando hay algo, algún accidente, algún problema, ¿sabes qué? Lo que yo hago antes de alarmarme, antes de entrar en pánico, la otra vez me dijeron: tu papá se accidentó y está muy enfermo. Y le mandé un mensaje al pastor, y le mandé mensaje a otros pastores, amigos, y le dije: por favor, oren por mi papá. Y el pastor Esteban me respondió: no te preocupes, Dios tiene el control de todo. Si se va a morir, ¿quién tiene el control? ¿Y qué le puedo hacer? Nada. Si está enfermo, ¿qué le voy a hacer?
¿Soy médico yo? No. ¿Qué me sirve a mí entrar en pánico o ponerme a chillar? De nada. Lo único que tengo que hacer es creer que Dios tiene el control de todo. Tú y yo no podemos hacer nada, pero Dios sí puede. Por lo tanto, debemos decir al Señor: quiero probarte. Si alguien no ha experimentado la presencia de Dios, el Señor nos está invitando. ¿Sabes qué? Pruébame, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en Él confía. Hace algunos meses teníamos un viaje para Chiapas y no teníamos dinero. Habíamos comprado los vuelos y el sueldo que estaba ganando era muy poco. Ganaba 2,500 pesos y me gastaba 1,000 pesos en gasolina, y aparte la comida, y aparte la luz, el agua, el internet, el gas. No la hacíamos. Y teníamos el viaje y teníamos el recorrido y estaba trabajando. Y 2 semanas antes tenía ventas de terrenos programadas para el 15 y 16 de diciembre. Y yo ya estaba confiado, y que me cancelan las ventas. No se hizo. El viaje lo teníamos en marzo, y cuando llegó ya casi la fecha, 2 semanas antes me corren del trabajo. Y ni cómo. Pero sabes que yo nunca perdí la fe. Desde que compramos los vuelos empezamos a orar cada día con Perlita. Orábamos en la cama y le decíamos: Señor, yo sé que tú tienes el control, yo sé que tú nos vas a responder, yo sé que tú nos vas a proveer. Y 1 semana antes, ¿qué crees que pasó? Dios respondió. Vendimos 5 terrenos 1 semana antes y tuvimos mucho más, hasta para el viaje y hasta para otro carro. Y Dios proveyó. Cuando mi mamá me dijeron: tu mamá está enferma de cáncer en la 3ª etapa, le quedan 3 meses de vida, disfrútenla. Y empezamos a orar a Dios, empezamos a orar, empezamos a clamar. Y cuando se hizo el 5º análisis, dijo: no hay cáncer, ha desaparecido. Tenía 12 años cuando mi hermana había fallecido, y le dije al Señor: si tú le devuelves la vida a mi hermana, yo te prometo servirte toda la vida. Un jovencito entró a su cuarto separado de cortinas de tela, y me arrodillé y le dije: Señor, si tú le das la vida a mi hermana, yo te prometo servirte toda la vida. Terminando de orar, ¿qué crees que pasó? Mi hermana se levantó y resucitó, y Dios le dio vida, Dios la sanó. Y cuando tú pasas por esas experiencias, es muy difícil de que te alejes de Dios. Por eso el Señor dice: gustad y ved que es bueno Dios. Dichoso el hombre que en Él confía. Sacó a mi hermano de la cárcel y él se convirtió. Y tantas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, que muchas veces puedes decir: es imposible negar que Dios es real y que Dios actúa, y que si cuando nosotros vamos a Él y le probamos y nos deleitamos en su presencia, Él responde. Por eso yo siempre digo: ¿por qué no probamos a Dios? ¿Por qué no vamos delante de Él en nuestras necesidades, por muy pequeñas que estén? Dios responde. Mis padres se separaron cuando tenía 12 años, y empecé a orar para que ellos volvieran y se reconciliaran. 20 años después, ellos volvieron. Y Dios responde. Y Dios nos habla cuando nosotros nos deleitamos en su presencia, cuando le buscamos, cuando le ponemos a Él en primer lugar. Por eso muchas veces yo no entiendo a la gente que no le sirve a Dios,
Por eso muchas veces yo entiendo por qué la gente no se mete con Dios y decide amarle y decide meter en sus caminos. Sí, fallamos, por supuesto, como todos, pero no nos podemos quedar ahí. Necesitamos levantarnos, necesitamos caminar con Él, necesitamos amarle con todo nuestro corazón, en lo bueno y en lo malo. Hay una interpretación de este verso y me llamó mucha la atención, que dice amarle en lo bueno y en lo malo. El amor a Dios tiene que ser en lo bueno y en lo malo. ¿Qué es lo que me está diciendo? Lo que Jesús dijo: en el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. La vida no va a ser tan fácil y la vida te va a patear duro. Cuando papá y mamá no esté, te vas a tener que enfrentar a la vida. Yo, cuando mi mamá me servía, yo no quiero tomate, yo no quiero cebolla, yo no quiero verdura. Cuando me vine a Tijuana y empecé a rentar solo me acuerdo que una vez comí con una papa y una tortilla dura. Alguien puede decir, pues yo ni siquiera comía. Pero muchas veces nos damos cuenta de cómo nos tenemos que enfrentar a la vida. Te vas a enfrentar a tus propias pruebas. Quizás tú nunca has padecido esas necesidades, pero comprendamos a la gente que sí lo pasa. Y cómo hemos sido nosotros privilegiados en no pasar las mismas necesidades que muchas veces los otros pasan. Hay gente que no tiene una casa, que duermen en el frío, y más con estos fríos. Si tú tienes cobija calientita, tú tienes un calentador, tú puedes moverle la temperatura a tu casa y ya estoy a gusto. Y Dios ha sido bueno con nosotros. Hay gente que de verdad no tiene, pero nosotros valoremos lo que tengamos. En lo bueno y en lo malo vamos a servir a Dios. Cuando haga frío, vamos a servir a Dios. Cuando haga calor, vamos a servir a Dios. Cuando haya enfermedad, vamos a servir a Dios. Le vamos a amar. Venga lo que venga, pase lo que pase. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es amarle a Dios. No importa la condición en que hoy vengas o la condición en la que mañana estés, decidamos servirle a Dios. Si hoy estás aquí o no estás aquí, decide servirle a Dios. Lo importante es que nosotros siempre le amemos a Él. Número 4 es servirle con toda el alma. Cuando nosotros servimos, somos de agrado a Dios. Romanos capítulo 14, verso 18 dice: porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Cuando nosotros le servimos a Dios, ¿qué dice? Si le servimos a Cristo, le agradamos. ¿Quieres agradarle a Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Servirle. ¿Cuántos de nosotros le vamos a servir? ¿Cuántos de nosotros ya le estamos sirviendo y necesitamos servirle aún más? Cuando le servimos a Dios, hacemos una diferencia. Malaquías capítulo 3, verso 18. Entonces os volveréis y discerniréis o discernirás la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Es muy significativo esto que dice, ¿no? Porque Dios llama, o el profeta dice, que el que no sirve a Dios es malo y el que sirve a Dios es justo. ¿Queremos ser justos delante de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Servirle. ¿Queremos agradarle? Le tenemos que servir. Aquí no hay, es que yo no voy a la iglesia, pero no hago nada malo. ¿Han escuchado esas frases? Yo estoy bien, aunque no voy a la iglesia, es que yo no creo, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Imagínate. Entonces, ¿para qué Dios instituyó la iglesia? Es que yo creo
en la religión. Yo creo en la relación, pero no creo en la religión. Y cuando nosotros vamos al original griego de religión, quiere decir unión entre Dios y el hombre. Y yo digo, ¿qué nos está pasando? Necesitamos estos medios de gracia que Dios nos ha dado para que nosotros estemos unidos con Dios, servirle. Cuando nosotros le servimos a Dios, dice la palabra que nosotros vamos a discernir, o la gente nos va a discernir entre si somos o no somos hijos de Dios. Te puedo preguntar en este momento si en el lugar donde tú laboras o en el lugar donde tú andas, la gente sabe que eres cristiano, o metes la Biblia en la mochila para que no te vean que traes la Biblia. Porque si sabes que alguien te ve con la Biblia, ahí sabes que tienes una responsabilidad de que te tienes que conducir correctamente, por lo menos por lo exterior, ¿no? Por último, ya casi estamos finalizando. Número 5 dice guardar todos sus mandamientos. Obedecer es para nuestro bien. Proverbios capítulo 7 verso 2 dice: guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Número 2, seremos prudentes y habrá recompensa. ¿Se acuerdan de la historia donde dice que dos hombres hicieron su casa? Una hizo en la arena y la otra lo hizo en la roca. Uno, vinieron vientos, soplaron fuertes y no cayó, se mantuvo firme. Y el otro, el que sembró sobre la arena, vino el viento y destruyó su casa y fue grande su ruina. Pero ¿cuál fue la diferencia entre los dos? Los dos escucharon, a los dos le llegó el mensaje. La diferencia es que uno escuchó e hizo, y el otro escuchó y pasó por alto el mensaje. ¿De cuál persona quieres ser? ¿De la persona que reciben la palabra de Dios y las pone por obra, o de las personas que pasan por alto? Es otra prédica más, es otro mensaje más, ya me la sé? La lectio divina de San Agustín dice que nosotros, cuando leemos la palabra de Dios tal y cual es, permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. El problema es cuando le queremos meter un montón de cosas y argumentar tantas cosas que no dejamos obrar y trabajar al Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando tú lo lees, el Señor seguramente va a hacer algo contigo. Jesús se va a manifestar y Dios nos va a amar. Juan 14, 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Cuántos quieren que el Señor se manifieste en nuestras vidas? ¿Cuántos quieren que el Señor venga a nuestras vidas y Él pueda tomar el control en nosotros, que Él pueda fluir en nuestras vidas? Hay cinco cosas que nosotros tenemos que hacer: guardar sus mandamientos, servirle, amarle, obedecerle, que nosotros le temamos a Él. Así que en este día es lo que te invito, a que nosotros tengamos una relación muy grande entre hacer lo que Dios demanda de nosotros, para que Él nos ame en el rumbo de nuestra vida, para obtener beneficios, las bendiciones, para que se activen las promesas que Dios tiene para nosotros. Debemos caminar y obedecer a su palabra y servirle con todo nuestro corazón y honrarlo con todas nuestras decisiones. Así que si tú quieres responder de una forma afirmativa a hacer estas 5 cosas, te invito a que te pongas sobre tus pies y que le digas al Señor: enséñame a temer tu palabra,
Enséñame a poder andar en tus caminos, amarte con todo mi corazón, a servirte con toda mi alma y a guardar todos tus mandamientos. Ese es el deseo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué es lo que Dios pide? ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Esas 5 cosas: temerle, andar en sus caminos, amarle, servirle y guardar todos sus mandamientos.